Hola, ¿qué tal? Mis ciencias virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de termodinámica Plan 2015, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver el subtema 6.8, el balance general de entropía en sistemas cerrados y abiertos con sustancias puras y reales. Y bueno, ustedes tenían que ver los anteriores videos para ver algunas de las ecuaciones que ya se mencionaron, se mencionaron y se describieron para llevar a cabo otras de las ecuaciones que debemos utilizar para el balance general de entropía para sistemas cerrados y abiertos. Recordemos el concepto de entropía. La entropía no es más que una propiedad que se define como un nivel de grado de desorden molecular o aleatoriedad molecular dentro de un sistema. Asimismo, observamos que la entropía se genera, no optamos por la palabra crearse. Entonces la entropía siempre tendrá un valor positivo o de cero, ¿ok? La entropía siempre en los procesos irreversibles, es decir, los procesos reales, los que encontramos pues en la vida real como tal, pues siempre va a ser mayor a cero o propiamente cero en algunas ocasiones, pero ese dependiendo del cálculo que nosotros sacamos. Pero la mayoría de las cosas, en las consideraciones, siempre los vamos a tomar como algo positivo. La entropía, bueno, ya la generación como tal, o la diferencia incluso del sistema de respecto a esa propiedad de entropía. Las entropías pueden ser positivas o negativas de forma individual, pero al último tienen que ser un valor positivo. El cambio o balance general de entropía de un sistema durante un proceso es mayor a la transferencia de entropía en una cantidad igual a la entropía generada durante el proceso dentro del sistema. Eso debido al principio de incremento de entropía y es lo que reitero otra vez. Es decir, siempre vamos a encontrar que esos valores van a ser mucho mayores, ¿no? La parte generada o del sistema. De forma individual, que vamos a verlo con los problemas, puede ser tanto positivo como negativo y obviamente pues entre menor sea la temperatura, obviamente su entropía va a estar aumentando, pero también es proporcional a lo que sería el calor. Entonces recordemos que la diferencia de entropía es igual a un diferencial inexacto del calor entre la temperatura, que sabemos que eso es debido precisamente a la transferencia de energía en forma de calor. Entonces ahí tenemos la ecuación más general para este tipo. Para el cambio de la entropía del sistema no es más que la entropía de entrada menos la entropía de salida más la entropía generada. Eso es la forma general de lo que encontraríamos como un balance general, de hecho un balance general de entropía. Esto no depende de qué tipo de sistema es, simplemente es de forma general. A esta ecuación anterior se le llama balance general de entropía, que se utilizará tanto en sistemas cerrados como abiertos para las sustancias puras que se presentarán. Así podemos enunciar la ecuación como el cambio de entropía de un sistema durante un proceso es igual a la transferencia de entropía neta a través de la frontera del sistema y la entropía generada dentro de este. La noticia buena es que no existen diferentes tipos de entropía como sucede en la energía, ¿ok? Que decimos energía cinética, potencial, eléctrica, magnética, de tensión superficial, etcétera, como sucede con la energía. Por lo tanto, el balance general de entropía será demasiado fácil de calcular durante los problemas que se presenten. Entonces, por lo tanto, ahí se ve una descripción donde Sengel precisamente lo denota, que aquí vemos los cambios de energía, lo que entra y luego lo que sale y obviamente el cambio de esa energía en el sistema. Pero, por ejemplo, en este caso, lo que vemos es que deben de ser mayores o igual bueno, la entropía generada. La entropía de entrada puede ser en este caso positiva y la otra entropía negativa, pero al sumarse y restarse tiene que salir un valor positivo, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a estar realizando durante los problemas que compitan para este subtema y para el tema en general. Balance de entropía en sistemas cerrados nos dice lo siguiente: en un sistema cerrado, que ya lo saben que también se puede nombrar como masa de control, no hay transferencia de masa, es decir, la masa es constante, no involucra flujo másico. El cambio de entropía de un sistema cerrado se debe a la transferencia de entropía que acompaña a la transferencia de calor. En caso que entre al sistema será un valor positivo y la generación de entropía dentro de las fronteras del sistema. Este balance de entropía en sistemas cerrados se enuncia como el cambio de entropía de un sistema cerrado durante un proceso es igual a la suma de entropía neta transferida a través de la frontera del sistema mediante la transferencia de calor y la entropía generada dentro de las fronteras del sistema.
y se ve de esta forma general. La sumatoria de todos los calores que se involucran, pues es la sumatoria de todos los calores K entre todas las temperaturas respecto a esos calores, que es temperatura K con un subíndice K, más la entropía generada es igual al cambio de entropía del sistema, que al final es la entropía 2 menos la entropía 1. Para un sistema adiabático donde no hay transferencia de energía, es decir, el calor es ausente, entonces esto lo eliminamos ese término, y entonces la entropía generada es igual al cambio de entropía en el sistema adiabático, ¿ok? Propiamente por dentro. Es difícil que se encuentre ese tipo de problemas porque obviamente siempre va a estar presente una diferencia de temperatura del dispositivo que estemos analizando con sus exteriores o alrededores, ¿ok? La entropía general se puede calcular de la siguiente manera. Ahí vemos la entropía general, que es la sumatoria del cambio de todas las entropías que se involucran para el cambio precisamente de la entropía generada, que en este caso son cambios de la entropía en el sistema más los cambios de la entropía de los alrededores. Entonces se van a sumar y va a generar la entropía generada. Aquí en este caso la entropía, el cambio de entropía en el sistema va a ser la masa por la entropía específica 2 menos la entropía específica 1. Para el cambio de entropía de los alrededores es igual al calor de alrededores entre la temperatura de los alrededores, siempre y cuando la temperatura sea constante, ¿ok? Transferencia de entropía por calor y trabajo. El calor es una forma de transferir energía desorganizada. Por lo tanto, la entropía está presente. Además de lo anterior, recordemos que es debido a una diferencia de temperaturas. Como consecuencia, la temperatura será importante para su cálculo. Cuando la transferencia de calor va hacia el sistema, la entropía aumenta. Caso contrario, cuando es desde el sistema. O sea, la entropía que va, digámoslo así, saliendo del sistema va a ser un valor negativo. ¿Ok? Es lo que, bueno, ya he estado reiterando con los anteriores videos y con este video también. Aquí, por ejemplo, la entropía del calor no es más que igual al calor entre la temperatura cuando la temperatura es constante, pero cuando no es constante debemos de integrarla de tal forma que es la integral es de 1 a 2, de los estados de 1 a 2, de la diferencial inexacta del calor entre la temperatura, que es aproximadamente igual a la sumatoria de todos los calores K entre todas las temperaturas K respectivas, cuando la temperatura no es constante. En cualquier proceso donde se involucre trabajo no hay transferencia de entropía, solo de energía. Entonces la entropía por trabajo es igual a 0. Entonces, en este caso, la entropía por trabajo es igual a 0. Sin embargo, con las irreversibilidades que podría ocasionar la transferencia de energía en forma de trabajo, por ejemplo, en un eje provocaría la transferencia de entropía por fricción. Y aquí vean, ¿no? Aquí obviamente, si removemos el fluido que está contenido aquí en este cilindro émbolo, vamos a estar generando fricción entre lo que es el fluido y propiamente lo que serían las aletas, en este caso o más bien de un hélice, donde está generando ahí el trabajo. En sí no lo transmite, pero lo que provoca es la generación de entropía por fricción. ¿Ok? Vamos a distinguir esa parte importante. Transferencia de entropía por flujo másico. La transferencia de masa contiene energía y entropía. Por lo tanto, en los sistemas abiertos será apreciable la entropía por flujo másico, mientras que los sistemas cerrados no. Por ello, la transferencia de entropía por transferencia de masa, lo siguiente, la entropía de masa es igual a la masa por la entropía específica, ¿ok? Cuando entra masa a un sistema, la entropía aumenta, que mientras sale disminuye. Ahí es importante. Cuando cualquier dispositivo que vayamos analizando, ya sea una turbina, una bomba, un compresor, una válvula de estrangulamiento, una caldera, un condensador, etcétera, cualquier dispositivo que nos encontremos, pues obviamente en ese momento va a aumentar o va a disminuir, ¿ok? La entropía. Y vamos a ver que, bueno, ya lo hemos visto, que hay procesos isentrópicos donde meramente la entropía se va a mantener constante, que en este caso son los compresores, las bombas y las turbinas. Idealmente, pero no es así. Por eso es que pusimos las eficiencias isentrópicas para estos dispositivos. Luego lo que serían las calderas o condensadores, más bien calderas y condensadores, y los intercambiadores de calor, siempre vamos a tener presente cambios de entropía específica, que es lo que más va a estar utilizándose. ¿Ok? Entonces es importante diferenciar cuándo aumenta, cuándo disminuye, pero siempre va a estar en aumento la entropía. ¿Ok? Por ello, una forma de observar el cambio de entropía por unidad de tiempo es la siguiente. Aquí tenemos la entropía por unidad de tiempo
de masa, que es igual al integral, integrando desde el área transversal por la entropía específica, por la densidad, por la velocidad normal donde esté pasando esa entropía, es decir, ese flujo, por un diferencial del área transversal. De otra forma, lo podemos ver que la entropía de la masa es igual a la integral de la entropía específica por un diferencial exacto de la masa, que es al mismo tiempo la integral, integrando desde un diferencial de tiempo aproximado por la entropía por unidad de tiempo de la masa por un diferencial de tiempo. ¿Ok? Eso va a ser importante para lo que serían los sistemas abiertos, que es lo que va a continuar. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que tanto la masa contiene o puede transmitir, por así decirlo, la energía y lo que sería la entropía. ¿Ok? Vamos a ver el balance de entropía en sistemas abiertos. En un sistema abierto, volumen de control, si hay transferencia de masa, es decir, la masa es variable, involucra flujo másico. La transferencia de masa conlleva tanto energía como entropía, ya que tanto la energía y la entropía son propiedades extensivas y son proporcionales a la masa, es decir, dependen de la masa. Eso lo vimos desde el tema 1. El balance de entropía para sistemas abiertos se observa como, y ahí lo observamos, ¿no? Lo que sería el cambio de la entropía del volumen de control es igual a Q entre temperatura más la sumatoria de todo lo que sería el producto de masa por entropía específica de entrada, es decir, lo que entrega al volumen de control, menos la sumatoria de todo el producto de flujo que diga de la masa por la entropía específica de salida más la entropía generada. ¿Ok? Y eso se mide en kilojoules sobre Kelvin. Una forma más explícita sería de esta forma. Entropía 2 menos entropía 1 del volumen de control. Aquí, bueno, esto queda exactamente igual. También lo de la entropía generada. Y esta parte, por si es que no se involucran varias formas de transferencia de energía en forma de calor, pues se van a estar sumando, ¿no? Con sus respectivos calores y respectivas temperaturas. En términos de tiempo, pues tenemos ahí la derivada de la entropía del volumen de control respecto al tiempo. La sumatoria es exactamente lo mismo que en la anterior, solamente que por unidad de tiempo, que en este caso aquí son potencias térmicas, por así decirlo, flujos másicos, como se observa en pantalla, y la entropía generada pero por unidad de tiempo, que obviamente nos va a dar unidades de kilowatts sobre Kelvin. ¿Ok? Y ahí es donde nos ilustra Sengel precisamente en esa literatura, lo que entra, lo que sale, el calor que obviamente, bueno, si hay una interacción, si es adiabático, ahorita vamos a ver el caso de adiabático, y lo que ahí vemos en estos términos, vean que calor entre temperatura es la transferencia de entropía por calor, por una diferencia de temperatura, luego todos estos términos, pues es la transferencia de entropía por masa, y por último la entropía generada, ¿no? Por las irreversibilidades que se presentan en los problemas. Vamos a ver lo siguiente. Este balance se puede nombrar como la tasa de cambio de entropía dentro de un volumen de control durante un proceso es igual a la suma de la tasa de transferencia de entropía a través de la frontera del volumen de control por la transferencia de calor, la tasa neta de transferencia de entropía en el volumen de control por flujo másico y la tasa de generación de entropía dentro de las fronteras del volumen de control como resultado de las irreversibilidades. ¿Ok? En el caso de un régimen estacionario, es decir, la derivada de la entropía del volumen de control respecto al tiempo es igual a cero, tendríamos de esta forma y quedaría el último de esta forma también. La entropía generada por unidad de tiempo es igual a la sumatoria del producto de flujo másico por entropía específica de salida menos el de entrada menos lo que sería en este caso la potencia térmica entre la temperatura respectiva. Entonces, de esta forma es que es en el caso del régimen estacionario. Para una sola corriente de flujo, pues obviamente esto se va a generar un factor común, por así decirlo, ya que van a hacer lo mismo. Entonces, por lo tanto, eh, vamos aquí a factorizar el flujo másico por la entropía específica de salida menos la entropía específica de entrada, ¿ok? Y lo que decía, en el caso de un dispositivo adiabático como turbina, compresor o bomba, en este caso, si lo tomamos en cuenta que es un proceso isentrópico muy idealizado, pues tenemos esto, ¿no? La entropía generada por unidad de tiempo es igual al flujo másico por la entropía específica de salida menos la entropía específica de entrada. ¿Ok? Y aquí vemos uno de los tantos dispositivos que es en este caso en este caso es un compresor, ya que aquí se está viendo que está generando, bueno, aquí está el eje para generar precisamente un trabajo de entrada, porque si tuviera acá el otro eje, pues también. Pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta
como un compresor o puede ser una turbina. Pero bueno, no, bueno, el diagrama de aquí se ve de esta forma, entonces sí, perdón, era una turbina. Entonces, en este caso de la turbina, o ya sea también un compresor, pero aquí lo importante a rescatar es que la entropía de salida va a ser, en este caso, mayor, ¿ok? Entonces sí es un compresor, ¿no? Porque obviamente el compresor aumenta la entropía y esto ocasiona, pues, bueno, realmente debería de no aumentar la entropía como tal, pero la aumenta porque es un proceso, bueno, en sí es un proceso isentrópico y si no debería de aumentar, pero en la realidad sí aumenta y vemos con las eficiencias isentrópicas y eso lo ocasiona una bomba al aumento de la, de las entropías. Y para las turbinas, no es lo contrario, debe de disminuir la entropía en teoría. Entonces sería en este caso una bomba o un compresor. ¿Ok? Y este caso es el compresor que diga la entropía de salida debe ser mayor o igual a la entropía de entrada. ¿Ok? Entonces es en este caso lo que deberíamos de notar. Obviamente, caso contrario a lo que pasaría en una turbina. Esto debería ser mayor contra lo que debería ser menor a la salida. ¿Ok? Es lo caso contrario para una turbina. Por último, las sustancias puras a trabajar y tablas termodinámicas. En este caso, como se ha estado trabajando con anterioridad de los temas anteriores, las sustancias puras y reales que se estarán trabajando son agua, aire, refrigerantes debido a los ciclos termodinámicos que se podrían presentar en sus posteriores materias como termodinámica aplicada o termofluidos, que son los ciclos de vapor, ciclo de refrigeración y ciclo de gas, aunque puede ser otros fluidos a trabajar. Por ejemplo, dentro de ellos está el helio, monóxido de carbono, pero bueno, esos no son tan utilizados para los problemas que se presentan, más bien son estos tres tipos de fluidos de trabajo, agua, aire y refrigerantes, debido a los ciclos que acabo de mencionar. Ahora, pues aquí lo importante de las tablas termodinámicas es que ya concretamos, ya vimos, utilizamos y vimos todo lo que serían volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y ahora para completar todas estas tablas termodinámicas para su lectura, la entropía específica. ¿Ok? Vamos a estar utilizando todas estas columnas, que en este caso es del agua saturada, y aquí es del refrigerante 134A sobrecalentado, y aquí está la entropía específica. Y entonces ya completamos todas estas propiedades y ya sabemos a qué se refieren cada una de ellas, que obviamente van a tener que respetar el postulado de estado, ¿ok? Que es el que hace posible el concretar un estado termodinámico precisamente. Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.